Bien, muy buenas tardes nuevamente con cada uno de ustedes, estimados colegas. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del diplomado especializado en el nuevo Código Procesal Penal y técnicas de litigación oral. Este diplomado viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con una certificación de 300 horas académicas, que es válido para concursos públicos y privados. Bien, en esta oportunidad, estimados colegas, vamos a continuar con la segunda sesión que se va a abordar lo que es la etapa de investigación preparatoria. Y en esta oportunidad nos va a acompañar con su participación en calidad de ponente el doctor Jorge Pérez López. Nuestro ponente es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. También cuenta con una maestría en Ciencias Penales por la misma Casa de Estudios. A la fecha, nuestro ponente se desempeña como docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, estimados doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean formular sus preguntas pueden realizarlo también en la caja de comentarios y en el chat. Y aquellos que también desean interactuar con nuestro ponente pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. De la misma forma, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados a través de la plataforma Zoom y aquellos que también nos están visualizando a través de nuestro Facebook Live de nuestra institución ANDAP. Bien, doctor Jorge, con ello le doy el pase, atentos que pueda dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Uri. Un placer estar con ustedes, con ANDAP. Vamos a hablar el día de hoy de la etapa de investigación preparatoria que, miren ustedes, cuando me propusieron hablar acerca de este tema, todavía no se había modificado el Código Procesal Penal, no se había promulgado la ley 32.130 y seguramente va a haber mucha expectativa relacionado particularmente a las diligencias preliminares y todas las modificaciones que se han realizado en nuestro Código Procesal relacionadas a ellas. Hay que recordar que hay mucho debate respecto a ello. Y tal vez hoy día también vamos a debatir y vamos a de repente hablar un poco acerca de estas modificatorias y qué implicancias podría tener, sobre todo en la aplicación del Código Procesal Penal del 2004. ¿Okay? Bien, sabemos que la etapa de investigación preparatoria, o mejor dicho, el proceso, las etapas del proceso penal común son tres: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, que es la etapa estrella del proceso, la más importante, ¿cierto? Ahora, la investigación preparatoria se subdivide en dos subetapas. Una que se denomina diligencias preliminares, que algunos le llaman investigación preliminar, y la otra que se denomina investigación preparatoria formalizada, ¿no? Estas dos subetapas, o en líneas generales, la investigación preparatoria tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la investigación preparatoria? Que la Fiscalía recabe elementos de convicción para verificar si es que puede acusar o no a una persona de la comisión de un delito. Entonces, en eso se basa esta etapa, por lo menos cuando el Código Procesal fue promulgado allá por los años 2004, ¿no? Ahora ya vemos que con las modificaciones que se han realizado, bueno, sigue teniendo la misma finalidad, que la Fiscalía tenga elementos de convicción, pero como vemos, y lo vamos a señalar con las modificaciones que se han hecho a través de la ley 32.130, vamos a ver que ya, digamos, perdió ese poder en la dirección de la investigación, la Fiscalía, de acuerdo a lo que señala el Código Procesal Penal, pero hay que entender una cosa que también es importante. Esta disposición, la 32.130, podría ser considerada, como lo es por algunos, inconstitucional. Y por otra parte también hay otra parte de la doctrina que considera que no es inconstitucional, incluso con la propia Constitución del 93 se aplicaba, miren ustedes, el Código Procesal o el Código de Procedimiento Penal del año 40, en el que establecía, ¿cierto?, el que realizaba la investigación preliminar, recuerden ustedes, con el modelo anterior, era la Policía Nacional del Perú, que al finalizar esta investigación preliminar, realizaba un atestado policial, ¿no? Eso se modificó y por diferentes motivos.
Primer motivo, porque se cuestionaba que la policía determine el tipo de delito y también el grado de participación delictiva, ¿no? Imagínense ustedes, el policía no tiene que ser abogado. Entonces se cuestionaba en ese momento, por eso en el Código Procesal Penal cambió esa situación de una manera bastante dura, bastante dramática, porque se decía, pues el policía no tiene que ser abogado, entonces ¿cómo puede calificar jurídicamente un hecho? ¿Cierto? Yo sé que hay muchos abogados, o muchos policías que son abogados, pero recuerden ustedes que para ser policía no es exigencia ser abogado. En cambio, para ser fiscal sí, ¿no? Razón por la cual se deducía o se consideraba de que el fiscal tendría que calificar el delito y no la policía. Por eso es que toma atribuciones el Ministerio Público en el Código Procesal de 2004, toma el control de la investigación, la dirección de la investigación, como muchos consideran que debió ser. Desde etapa incluso de investigación preliminar. Ojo, desde etapa de investigación preliminar. Sin embargo, hemos visto que en muchos debates realizados en el ámbito político se considera ya desde hace muchos años de que la Fiscalía está fracasando en su intención de combatir el delito, pero la pregunta es, ¿esto no ocurría siempre? O sea, ¿no ha habido siempre problemas al momento de realizar una investigación preliminar? Con el modelo anterior incluso existían muchísimos mayores problemas, ¿cierto? Pero bueno, ustedes saben que en materia política muchas veces no se toma en consideración cuáles serían las mejores decisiones y a veces se toman decisiones solamente para la tribuna, ¿no? Para la población, para la ciudadanía, para que la población considere de que se está haciendo algo en contra de la criminalidad, ¿no? Bien. Entonces, establece esta ley 32.130 que realiza modificaciones sustanciales a la primera subetapa de la investigación preparatoria, que es la etapa de diligencia preliminar. En primer lugar, ¿qué son las diligencias preliminares? Son los primeros actos de investigación, que tiene que realizar generalmente la policía, pero bajo la dirección de la Fiscalía. Así estaba establecido, ¿no? Así estaba establecido en nuestro Código Procesal Penal y estaba amparado también en la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué les digo ello? Porque la propia Constitución Política del Estado, en el artículo 159, establece como atribución del Ministerio Público, miren ustedes, conducir desde su inicio la investigación del delito, inciso 4 del artículo 159 del Código, perdón, de la Constitución Política del Estado. Con tal propósito, dice la Constitución, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. ¿Esto qué generaba? Generaba tremendos problemas. ¿Y por qué generaba problemas? Porque muchas veces la Fiscalía abusaba de esa atribución y consideraba a aquellas personas que realizaban la investigación de la policía, los consideraban incluso sus subalternos. Y no es así. La policía es una institución diferente a la fiscalía y obviamente la policía se convertía en un órgano auxiliar del Ministerio Público, pero eso no implicaba, miren ustedes, de que sea subalterno, ¿no? O que esté subordinado, ¿no? Sino que es un órgano de apoyo, ¿no? Y que la policía con la fiscalía tendrían que realizar colaboración conjunta para elaborar una estrategia de investigación, ¿no? Dirigida siempre por el Ministerio Público. Pero eso generó tremendos problemas. Yo he tenido bastantes oficiales de la policía, por ejemplo, que han sido mis alumnos y me decían, pero profesor, este código procesal no sirve, este código procesal es un problema, está trayendo más bien discusiones entre la fiscalía y la fiscalía no confía en la policía, tiene sus propios incluso peritos, etcétera, etcétera. Se generó un problema más bien antes que una solución que generaba de repente un trabajo en conjunto, más bien generó muchísimos problemas entre la policía y la fiscalía, sobre todo al inicio, ¿no? Al inicio. Se quedó establecido de que tendría que existir un trabajo conjunto. Sin embargo, pues en algunos lugares del país este trabajo no ha ocurrido, hay muchas desconfianzas, tanto de la policía hacia la fiscalía como de la fiscalía hacia la policía, y han existido también muchísimos conflictos entre ambas instituciones, lo que favorece obviamente a aquellas personas que están investigadas por la comisión de un delito, las personas que son procesadas o encausadas por la comisión de un delito. Entonces, todo esto generó ya de una exigencia, por una exigencia de la policía, yo se los digo de hace muchísimos años, la policía exige nuevamente tener el control, sobre todo de las diligencias preliminares.
como lo tuvo en el Código de Procedimientos Penales del año 40, ¿no? La policía siente que ha perdido esa posibilidad, la posibilidad de realizar investigación y tener libertad para investigar, ¿no? Bueno, eso es lo que he percibido particularmente en diferentes partes del país, y por eso una de las principales cuestionamientos que hacía la policía al Código Procesal Penal es ello, porque se preguntaban si la Fiscalía estaba debidamente preparada para realizar una investigación o dirigir una investigación, cuando no han sido formados pues con este objetivo, a diferencia de la policía. Entonces, en base a esto, ya hace varios años atrás, varios políticos han prometido modificar el Código Procesal Penal, entregándole prácticamente la investigación preliminar a la policía, creyendo que esa es la solución a todos los problemas que tenemos delictivos en la sociedad. Bueno, esto es un engañamuchachos, como ya sabemos. Esto ya ocurrió antes con el Código de Procedimientos Penales del 40 y tampoco funcionó. Así que digamos que estas modificaciones que se han hecho en la ley 32.130, creo yo que lo que va a generar es bastante discusiones y sobre todo una polémica tremendamente importante. Esta ley 32.130 podría ser constitucional, teniendo en consideración lo que ya indicamos, lo que dijimos, que la Constitución señala expresamente que tiene que la Fiscalía dirigir la investigación desde el inicio, o sea, desde diligencias preliminares. Bien, ¿qué establece esta ley 32.130 que modifica tanto la etapa, sobre todo de diligencias preliminares? Miren ustedes, en el artículo 4, título preliminar, cuando habla del titular de la acción penal, señala que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, dice, ¿no? Asume la conducción jurídica de la investigación. Este es el cambio sustancial. Habla de conducción jurídica de la investigación, que implica la orientación legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros de la ley para la obtención de los elementos de prueba, indicios o los que se consideren necesarios para la investigación, garantizando el respeto a los derechos procesales de las personas. O sea, ya la Fiscalía se convierte en un órgano que se va a dedicar a conducir jurídicamente las actuaciones de la policía en diligencias preliminares y en investigación preparatoria, obviamente, en toda la primera etapa del proceso penal común, pero sobre todo en diligencias preliminares, que les dije que lo más probable es que, como son primeros actos de investigación, lo realice sobre todo la policía. Ojo, ¿eh? También indica que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad. Eso es importante porque ya hemos visto que hace poco ha salido una resolución en el caso Oreguardia, ¿no? El TC ha señalado la objetividad como un principio importante en la función fiscal. El fiscal no es imparcial, es parcializado, pero tiene que ser siempre objetivo al momento de emitir sus disposiciones, sus providencias, ¿cierto? Y sobre todo, en el momento de realizar una acusación o pedir un sobreseimiento, tiene que ser objetivo. Y ese es uno de los problemas que vemos en muchos procesos, ¿no? Que muchas veces el fiscal no lo es, ¿no? Indagando por intermedio de la Policía Nacional del Perú los hechos constitutivos del delito que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esa finalidad, conduce jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional del Perú, o sea, solamente en el ámbito jurídico. O sea, el fiscal se convierte en un asesor de la policía. Miren ustedes, antes era el director de la investigación, ahora es un asesor jurídico. Oiga, señor policía, usted actúe de esta manera. No afecte los derechos fundamentales de la persona, no afecte las garantías de la persona. Y como se convierte en un prácticamente asesor jurídico, vas a tener que señalar, oiga, señor policía, este delito es tal, o sea, va a tener que calificar también. Y esto creo que no podemos dejarlo de lado. No podemos permitir que la policía califique por lo que ya les indiqué anteriormente. Uno de los principales cuestionamientos por el que se hace también la modificación de sistema procesal incluso en nuestro país. La policía no podía calificar. El que tiene que calificar es un órgano profesional, y en este caso el fiscal, recuerden ustedes que tiene que ser abogado antes de ser fiscal, entonces el fiscal es el que tiene que calificar. Por eso esta ley 32.130 señala que el fiscal es el que tiene que, miren ustedes, conducir jurídicamente la investigación. Jurídicamente, o sea, se convierte en un asesor jurídico, miren, de la policía, de la investigación que realice la policía.
También indica este artículo cuarto, dice, la investigación que practica la Policía Nacional del Perú con la conducción jurídica del Ministerio Público, nuevamente señala lo mismo, conducción jurídica del Ministerio Público. No tiene carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esa naturaleza, la requerirá del órgano jurisdiccional competente motivando debidamente su petición. O sea, el Ministerio Público tiene que solicitar, ya sabemos que van a haber diligencias que se tengan que actuar en investigación preliminar, en donde la Fiscalía necesariamente tiene que solicitar al juez, ¿no? Al juez tiene que solicitar una resolución, ¿no? Sobre todo cuando son decisiones que afectan derechos fundamentales o garantías de la persona que está siendo investigada, ¿no? También indica este artículo cuarto de título preliminar que la Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y en tal sentido realiza las diligencias que por su naturaleza correspondan a dicha competencia de conformidad con las leyes, con sus leyes y reglamentos. Miren ustedes, entonces ya la policía se convierte en el órgano que va a tener a su cargo la investigación preliminar. Esto ha generado tremendos cuestionamientos, ha señalado que afecta directamente a la Constitución, sería una norma inconstitucional. Ya hay un movimiento bastante interesante también en la Fiscalía para defender sus fueros. Y dentro de esa defensa de sus fueros es evidentemente señalar, ¿no? Reglamentos para la actuación, tanto fiscal como policial, en las que de alguna manera evite de que la policía pueda digamos, realizar las acciones que señala el Código Procesal Penal con la modificación a través de la Ley 32.130, porque podrían ser consideradas inconstitucionales. Estaba viendo también algún reglamento que establecía que los fiscales podrían poner en conocimiento de actos arbitrarios en contra de la Constitución de los órganos de control correspondientes de la policía, ¿no? Inspectoría, ¿no? Y podría denunciar a inspectoría a la policía. La pregunta es, ¿cómo va a resolver la inspectoría? ¿Ah? Si va a resolver efectivamente sancionando a un policía que va a indicar que está cumpliendo la ley 32.130 o va a aplicar normalmente la Constitución como una norma superior. Hay que entender, como les dije, una cosa que es importante. Los policías no necesariamente son abogados. No es necesario ser abogado para ser policía. Entonces, ¿cómo lo van a entender efectivamente la ley 32.130? La policía ya entiende de que tiene el control y el dominio completo de lo que es la investigación preliminar, las diligencias preliminares, los primeros actos de investigación, ¿no? Y ahí va a haber un conflicto seguramente, y también hay de los otros también fiscales, ¿ah? Ya hay fiscales y se ha visto algunas disposiciones en las que los fiscales están, miren ustedes, algunas diligencias que han ellos programado en investigación preliminar, las han suspendido, porque primero quieren ver cómo podría esta norma implicar su actividad propia. Para algunos fiscales, digamos, les va a servir mucho, porque van a decir, ah, caramba, evito yo participar de manera muy directa, como estaba obligado antes a hacerlo, en diligencias preliminares, ya que la policía realice evidentemente ello. Pues hay un problema tremendamente grande que se va a generar y se está generando, creo que en la actualidad, ¿no? Ever, ¿cómo estás, Ever? Buenas tardes. Ever señala, ahí estoy viendo en su comentario, igual los policías pueden denunciar a un fiscal ante el... Sí, efectivamente. O sea, en otras palabras, va a ser, denúnciame que te denuncio. O sea, va a haber un problema tremendo ahí, dependiendo obviamente de la fiscalía, ¿no? Como le digo, va a haber de los otros fiscales también que van a decir, ah, bueno, me lavo las manos, evito ya participar de manera tan directa en las diligencias preliminares, le doy todas las atribuciones a la policía para que lo haga y me evito ya de exceso de trabajo. Eso también va a haber, ¿ok? Va a haber de los dos. Pero esto obviamente recién comienza y seguramente se van a generar algunos conflictos entre ambas instituciones. Esta norma, en vez de solucionar los conflictos que existían ya entre la policía y la fiscalía, lo que va a generar, Ever, es mayor conflicto. Miren ustedes, ¿no? También se modifica el artículo 60 del Código Procesal Penal respecto al Ministerio Público y sus funciones. Miren ustedes, se señala en el artículo 60, inciso 2, dice, el fiscal conduce jurídicamente la investigación preliminar, la cual es llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú,
así como la investigación preparatoria, de acuerdo al principio de legalidad. La Policía Nacional del Perú cumple los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Miren ustedes, pero nuevamente señala que la Fiscalía conduce jurídicamente, solo jurídicamente, respecto al cumplimiento, como les digo, de la norma. Y entonces yo les digo una cosa, si es que la Fiscalía conduce jurídicamente, pues podría también señalar que la Constitución es bastante clara respecto a la función. Miren ustedes, por eso les digo que esto va a generar tremendos problemas, porque la Fiscalía va a decir, bueno, yo tengo que conducir desde el inicio la investigación, de acuerdo a la Constitución. Así que su asesoría legal, entre comillas, o su conducción legal, mejor para que nadie lo tome mal, su conducción jurídica podría basarse en lo que señala la Constitución como norma más importante del Estado, ¿cierto? Ahora, el problema es la policía, ¿cómo lo va a entender? Normalmente los policías, como todos sabemos, sobre todo los que no tienen una formación muy fuerte en el ámbito jurídico, los policías aplican la ley tal cual y utilizan, digamos, como interpretación la interpretación literal y no hacen una interpretación sistemática que ustedes saben que es lo más correcto, ¿no? Aplicando otras normas superiores, sobre todo, como en este caso, la Constitución y también todos los instrumentos internacionales que el Perú ha ratificado. Entonces, miren ustedes, esto va a traer bastantes problemas, como ustedes se están dando cuenta, ¿no? Y efectivamente, Martín dice, y yo estoy completamente de acuerdo que esto va a generar un caos. Por lo menos estas primeras semanas, estos primeros meses, van a traer conflictos muy grandes, pero dependiendo obviamente del fiscal, si quiere generar el conflicto o no. Como les digo, va a haber fiscales que van a decir, perfecto, que la policía realice esos actos de investigación y yo me encargo a partir de la formalización de investigación preparatoria de verificar y de actuar, ¿no? Eso también podría ocurrir, ¿ok? También en el artículo 61, respecto a las atribuciones y obligaciones de la Fiscalía, en el inciso 2 dice, miren ustedes, la Fiscalía conduce jurídicamente la investigación preparatoria. Nuevamente, conducción jurídica, dispone de inmediato en caso de delito flagrante o de existir detenido el inicio de la investigación preliminar y en el término no mayor de 24 horas en los casos de delito de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, sicariato, extorsión, secuestro, feminicidio y criminalidad organizada. Miren ustedes, entonces, ¿qué ocurre? En el caso de delito flagrante o cuando hay algún tipo de detenido, la Fiscalía inicia la investigación preliminar. Eso es lo que dice, miren ustedes, el Código Procesal Penal. Inciso 2 del artículo 61 del Código Penal. ¿Okay? Ojo, cuando hay detenido. ¿Ok? Cuando hay detenido. ¿No? En caso de no existir detenido ni flagrancia y en otro tipo de delitos, lo hará en el término no mayor de 48 horas a fin de indagar por intermedio de la policía no solo las circunstancias que permiten comprobar la imputación, sino que también aquellas que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al juez las medidas que considere necesarias cuando corresponda hacerlo. ¿Ok? O sea, en todos los casos ya estamos viendo que la Fiscalía tiene una obligación de iniciar investigación. O sea, en todos los casos, para que exista una investigación preliminar, para que se realicen diligencias preliminares, lo primero que se tiene que dar es que la Fiscalía inicie esa investigación. ¿Qué les parece? ¿No? ¿Qué les parece? De alguna manera, esto va a servir para determinar en qué casos tendría que realizarse una investigación preliminar y en qué casos no, ¿cierto? Pero bueno, en la mayoría de casos vamos a ver que se va a tener que realizar una investigación preliminar y establece evidentemente cuándo tiene que hacerlo en 24 horas y cuándo, obviamente, en los casos más graves y cuando hay detenido, y cuando no hay detenido, o en caso de flagrancia, cuando no hay flagrancia, y en otros delitos, hasta 48 horas. Puede iniciar las diligencias preliminares, ¿no? El artículo 65 del Código Penal habla sobre la investigación del delito y ahí también hay modificaciones interesantes. Dice, el fiscal, cuando tenga noticia del delito, dispone de forma inmediata que la Policía Nacional realice las diligencias preliminares. Miren ustedes, o sea, la Fiscalía inicia investigación preliminar y luego, ¿qué va a hacer? Va a ser de manera inmediata, le va a decir a la Policía Nacional del Perú que la policía sea la que realice la diligencia preliminar. ¿Qué les parece? El inciso 3 del artículo 65 del Código Procesal Penal dice, cuando el fiscal dispone el inicio de la investigación preliminar, precisa su objeto, plazos y, de ser caso, las formalidades específicas que deben reunir los actos de investigación realizados por la policía para garantizar su validez. Esto puede ser considerado como una contradicción.
Si es que la policía realiza la investigación preliminar, entonces la fiscalía, ¿cómo va a precisar de repente el objeto de ella? Se supone que la policía es la que tiene que realizar una estrategia. Yo entiendo que este artículo 65, inciso 3, lo que busca es que haya un trabajo en conjunto, que es lo que tiene que existir, obviamente, entre la policía y la fiscalía. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el que al final va a tener que defender los elementos de convicción que han sido obtenidos en diligencias preliminares, ante cualquier cuestionamiento que haga la defensa técnica, va a ser el fiscal. El fiscal es el que va a acusar, el fiscal es el que va a ir a juicio, ¿no? No lo va a hacer la policía. No lo va a hacer la policía. Entonces, aquí tiene que haber un trabajo mancomunado. Si existen problemas entre la fiscalía y la policía en diligencias preliminares, esto va a beneficiar, como ustedes se pueden dar cuenta, perfectamente va a beneficiar a la persona imputada. Y bueno, la fiscalía en ese caso tiene que establecer un trabajo mancomunado y estratégico entre ambos, ¿no? Ahí alguien me está levantando la mano, me parece que es Damis, te escucho Damis, adelante. Sí, docente, me gustaría hacer un aporte respecto a lo que estamos trabajando y es que es que lo que debatíamos en clase era de que la policía no tiene una independencia plena, dado que, como mencioné en mi comentario, quien tiene el control de esta es el presidente de la República, porque es el jefe supremo. Y esto lo que evita es prácticamente que, como mencioné, que sea imparcial, pues, porque no, si nos damos cuenta de lo que sucedió actualmente con el coronel Harbel Cochao, ¿no? Que prácticamente fue separado, destituido y le enviaron a cuidar un puente. Tras investigar prácticamente a la presidenta, ¿no? Claro, no solamente eso, Damis, sino que tampoco la policía ya cuenta tampoco con una completa independencia como en algún momento ocurrió. Hace unos años atrás, recuerden ustedes, hasta el año 87, si no me equivoco, existían en el Perú tres policías, ¿no? La Policía de Investigaciones del Perú, la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Entonces, entre ellas podría haber investigaciones. Eso ya no ocurre, es una sola policía, ¿no? El presidente García Pérez, Alan García Pérez, en su primer gobierno, unificó las policías y ese es un gran problema. Por ejemplo, hace unos años atrás me fui a Chile y en Chile veo que hay dos policías y entre esas dos policías una puede investigar a la otra, ¿no? Eso no pasaría acá porque hay una sola policía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eso sería, creo que interesante también, eso considerar. Y bueno, tienes mucha razón, estarían sometidos prácticamente al Ministerio del Interior y particularmente como el Ministerio del Interior está sometido al Poder Ejecutivo, obviamente generaría tal vez la manipulación en las investigaciones que se realicen esta vez a aquellas personas que tienen, digamos, eh, son considerados altos funcionarios que tienen alto poder, ¿no? Sí, efectivamente. Y creo que ese es el, digamos, el objetivo o uno de los objetivos por el que se dio esta norma también, ¿ah? Con la fachada de que esto va a mejorar las condiciones de la investigación y va a ser favorable para la sociedad en contra de la delincuencia, Danis. Creo que sí, creo que es un elemento, creo, politizado, un elemento también utilizado de manera populista, ¿no? Populista, porque vemos que esto ya ocurrió antes, en el modelo anterior la policía se encargaba de la investigación preliminar y eso no generaba una disminución del delito propiamente, ¿no? Más bien, algunos me van a decir que incluso habían otro tipo de delitos que se podrían cometer en esas circunstancias. Bueno, ¿ok? José dice, es un retroceso, eso es lamentable. Claro, o sea, por la pretensión que tuvo este modelo procesal penal, se considera un retroceso. El problema también y principal, Danis, José, la Fiscalía ha abusado de sus atribuciones, ha abusado de su poder, ¿no? Ese es un problema también grande. A veces al funcionario, cuando se le da demasiado poder, abusa de ello. Y en ese ejercicio abusivo, el legislador, al ver que ya lo está tocando a ellos, en particular a los políticos, ¿qué deciden? Deciden revertir lo que se había avanzado, digamos, y por eso sí concuerdo contigo, José, que sería un retroceso sobre toda la intención que tuvo el Código Procesal Penal. Seminario se presentará, dice Seminario, dice Astrid, dice se presentará orientación a los casos. Bueno, igual los plazos siguen vigentes, tendrían que respetarse, Astrid. Tiene que entonces existir, miren ustedes,
una asesoría de parte de la Fiscalía a la policía, como lo indica la propia norma, en el sentido de que se cumplan los plazos, sobre todo de diligencias preliminares, ¿no? Recuerden ustedes que la diligencia preliminar se ha establecido. El Código Procesal Penal dice 60 días, pero se puede ampliar esos 60 días, ¿no? Antes era 20, ¿no? 60 días se puede ampliar esos 60 días, pero no indica cuál es el plazo máximo. La jurisprudencia en nuestro país ha determinado que las diligencias preliminares tienen como plazos máximos los plazos establecidos para la investigación preparatoria formalizada. Desde mi punto de vista, me parece interesante que la Corte Suprema haya establecido algo que la ley no establecía y que generaba de repente, obviamente, que se dilaten los procesos sin límite, y ha limitado, pero me parece todavía que los límites son demasiado excesivos, ¿no? Si estamos hablando que una investigación, por ejemplo, preparatoria, tiene como plazos 120 días en un proceso común, que pueden ser ampliados por 60 días más, 8 meses en un proceso complejo, que pueden ser ampliados por 8 meses más, y 36 meses por organización criminal, que pueden ser ampliados por 36 meses más. Ahora también hay que tener en claro una cosa, que se ha modificado también el delito de organización criminal hace poco, en el mes de agosto, y el artículo 317 exige ahora más características, ¿no? Entonces, todas estas cosas han traído polémica que obviamente van a continuar seguramente en el transcurrir de las semanas y de los meses, pero miren ustedes, creo que la intención principal del legislador ha sido pues, evitar que la Fiscalía siga manteniendo el poder que tenía. Para algunos incluso se consideraba que la Fiscalía tenía más poder incluso que el propio Poder Judicial, que los propios jueces. Entonces creo yo que para cortar efectivamente ese poder que existía, que incluso, miren ustedes, cuando en la historia un fiscal se introdujo a un palacio de gobierno, ¿no? A la casa de un presidente de la República, ¿no? Entonces ya habían circunstancias que generaban un temor también en el político. Porque hoy día el político está de esta parte, de la parte de la oposición, pero en algún momento el político está pensando, ¿y qué pasa si yo estoy en el otro lugar, en el lugar del gobierno? Me va a pasar todo lo que está pasando. Y miren ustedes, se está volviendo una terrible costumbre que lamentablemente todos nuestros políticos, o mejor dicho, todos nuestros presidentes están imbuidos en procesos penales, ¿no? Es increíble, lamentablemente, pero eso está ocurriendo terriblemente, vergonzosamente en nuestro país, ¿no? Muy bien, Danis dice, la policía no tiene independencia, dado que su jefe supremo es presidente de la República. ¿Qué va a pasar cuando éste quiera investigar al Poder Ejecutivo? Prácticamente lo van a hacer a un lado, sustituirlo como sucedió con el coronel Harvey Colchado, que fue separado a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la policía. Todo tras investigar a la presidenta Dina Boluarte. Sí, efectivamente, yo concuerdo contigo, como hemos indicado anteriormente, Dan. Y ese es también uno de los motivos por el que ha habido estas modificaciones, queriendo ampararlas y justificarlas en que esto va a favorecer al combate del crimen, ¿no? Eso es una mentira. Rodrigo dice, doctor, la ley 32.130 no limita la función del fiscal a un simple rol de asesor en la investigación preliminar. Si bien se habla de conducción jurídica, ello no debe entenderse como mera labor de asesores, ya que al interpretar las modificaciones en conjunto se concluye que el fiscal sigue dirigiendo la investigación. Ello se desprende de su capacidad de señalar el objeto de la investigación, su plazo, la resolución de escritos y recursos que se planteen. Incluso mantiene el fiscal su capacidad de realizar diligencias reservadas sin conocimiento de la policía, por lo tanto dejemos de levantar polvo donde no es necesario. Ojo, la pregunta, Rodrigo, es, y justamente a eso yo me basaba, ¿cómo lo interpreta la policía? Ojo, no, una cosa es, bueno, la ley dice esto. Por eso yo hablaba de la interpretación literal. ¿Cómo la policía va a entender que la conducción es una conducción jurídica? ¿Ah? Si la propia ley está estableciendo, mira tú, Rodrigo, está estableciendo que el que realiza la diligencia preliminar es la policía. Así lo dice expresamente. Literalmente, que es lo normal, lo común, la forma de interpretar por parte de la policía, ¿cómo lo va a interpretar la policía? Es el tema, es el debate. Y más, yo creo que la solución a este problema es un tema constitucional. Nuestra Constitución exige que la Fiscalía, que el Ministerio Público dirija la investigación desde el inicio, señala expresamente tal como lo hemos indicado. Esa es la solución. La Constitución es una norma que está por encima de la ley 32.130, está por encima del Código Procesal Penal.
Esa es la solución, Rodrigo. Pero el tema es que esto va a generar problemas de todas maneras, porque la policía normalmente realiza una interpretación literal de la norma. Y otra cosa también decía yo, Rodrigo, ¿qué pasa de esos fiscales que dicen, y eso también lo indiqué, qué pasa con esos fiscales que dicen, ah, no, mejor que la policía realice eso, que van a haber varios, no, que lo haga la policía, realice la investigación preliminar, porque eso va a descongestionar mi despacho. Y le va a dar todas las atribuciones efectivamente a la policía. Rodrigo, esto ya pasó, esto ya lo viví yo. No sé si ustedes se acuerdan con el modelo antiguo, de repente se han olvidado. Pero esto pasaba antes. ¿Se acuerdan ustedes que la fiscalía iba y le decía, a ver, haga mis preguntas, señor policía? Iba y firmaba, o el policía llevaba la declaración para que firme, las actas para que la fiscalía firme? Ese es el peligro. Ese es el peligro, Rodrigo. Eso ya se vivió antes, ¿eh? Ojo, ojo, van a haber fiscales que van a decir, ah, excelente, menos trabajo para mí. Ojo, y van a haber muchos. Así que desde mi punto de vista, Rodrigo, no es levantar polvo, ¿ah? Esto va a generar problemas desde mi punto de vista. Y ustedes seguramente lo van a ver en el lugar donde estén, en la función que cumplan. Esto ya lo vi yo antes y efectivamente por ahí algunos han indicado que es un retroceso porque ese es el regreso prácticamente a un modelo anterior, ¿no? Osvaldo dice, doctor, opino que al policía le podía dar esa facultad de poder investigar en determinados casos como los patrimoniales, ya se está bien especializados en la materia, pero no en forma general. La norma de oposiciones a favor de la ley. Creo que discrepar no es levantar polvo, precisamente es el mejor escenario para debatir la posición jurídica cada uno de los abogados participantes, incluyendo obviamente la posición jurídica. Obviamente, porque obviamente, Rodolfo, como yo decía anteriormente, yo he vivido esto, yo he visto esto, e incluso he trabajado, y en ese momento yo trabajaba en el Poder Judicial cuando estaba vigente la norma anterior. ¿Mm? Obviamente la policía es también además otra cosa. ¿Por qué estoy diciendo esto? No es por gusto, ¿eh? No es porque me da la gana, porque yo también he sido profesor de jueces, eso estoy indicando, he sido profesor de policías también muchos, y esto desde el inicio cuestionaban ello. Y lo que más exigen los policías, y seguramente muchos de ustedes que son de repente policías me van a dar la razón, es que el principal cuestionamiento que realizaban al Código Procesal Penal es que la policía consideraba que perdía el control de la investigación. Si ustedes tienen amigos policías, pregúntenle y van a ver y se van a dar cuenta de eso. El principal cuestionamiento es que la policía consideraba que perdía el control de la investigación. Y en este caso, la policía, ¿qué está creyendo? Que ha recuperado el control de la investigación. Ojo con esto. ¿Ah? Dalila dice, teniendo conocimiento que la policía hace su trabajo, llega a la fiscalía el proceso y los fiscales no hacen su trabajo, hoy en día vemos casos ayer, bueno, sí, y también puede ocurrir también al revés, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Que esta norma podría generar algún tipo de discusión entre ambas instituciones. Y lo que tiene que existir es una unidad al momento de trabajar. Y tienen que entender la policía y la fiscalía que tienen que trabajar en el equipo, ¿no? Uno de los casos, digamos, o uno de los problemas grandes que ha generado este Código Procesal Penal es eso. Que muchos consideran que no existe o existe un problema entre ambas instituciones y muchas veces los policías desconfían de la fiscalía o la fiscalía desconfía de los policías, ¿no? Ahí es un problema grande que creo que hay que considerarlo y hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vemos que hay modificaciones interesantes en el Código Procesal Penal respecto a las diligencias preliminares. Ahí Eber dice, lamentablemente, tanto antes de la modificatoria como ahora, con la modificatoria, al margen de las facultades otorgadas, lo que se quiere es que ambas realicen un trabajo conjunto, exactamente. Cosa que no se da como debe ser. Asimismo, la policía se podría decir que no tiene una autonomía plena y puede politizarse, pero hay varios casos de fiscales que están politizados o se va en dirección o a favor de un interés particular. Es subjetivo ello de la autonomía en la fiscalía. Bueno, eso es importante el tema de la autonomía, pero sobre todo creo yo que lo más importante, creo en el ámbito de la fiscalía y lo que está obligado el fiscal a cumplir es el principio de objetividad, ¿no? La objetividad es muy importante. Recuerden ustedes que la fiscalía no es un órgano imparcial, es parcializado. Recuerden que la fiscalía va a buscar elementos de convicción para acusar a una persona. Y si no los haya, va a tener que pedir un sobreseimiento o de repente archivar
culminadas las diligencias preliminares, pero sí tiene que ser objetivo en su trabajo. Tiene que ser objetivo, ¿no? Marcos dice, el artículo 331 de la ley no le quita la función al Ministerio Público. Claro, es como les digo, el hecho de esta modificación lo que está generando, ¿qué es? Es decir, prácticamente entregar a la policía las diligencias preliminares, que es una etapa, ojo, una subetapa de la investigación preparatoria. No estamos diciendo, no malinterpreten, ¿eh? En ningún momento hemos dicho que le quita la posibilidad a la Fiscalía de investigar. Nunca hemos dicho eso. Estamos hablando de la primera subetapa, que son diligencias preliminares, que son los primeros actos de investigación, que ya hemos indicado cuáles son los plazos establecidos, ¿cierto? Por la ley y establecidos por la jurisprudencia, cuáles son los límites. Recordemos que la policía, al culminar, obviamente esto, de acuerdo al modelo antiguo, se hablaba de la presentación de un atestado policial. En el atestado policial el policía podía señalar qué delitos había cometido, cuál es el grado de participación delictiva, si había, miren ustedes, incluso participación delictiva, y esto era lo más cuestionable, porque eran policías que no es, digamos, no es obligatorio para ser policía en nuestro país pues, estudiar derecho. Policía puede estudiar derecho, pero para ser policía no es obligatorio ser abogado. En cambio, para un fiscal sí. Entonces, por eso se cambió a este sistema en donde la fiscalía tenía el control de la investigación y la dirección de la investigación desde el inicio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad efectivamente que pueda calificar un abogado, que es el fiscal, que es lo correcto, que es lo correcto. Porque al final, como les digo, ¿quién es el que va a ir a juicio? El fiscal. El policía puede ir a juicio como testigo, pero ¿quién es el que tiene que plantear una estrategia del caso? ¿Quién tiene que hacer una teoría del caso? ¿Quién tiene que plantear efectivamente una teoría que pueda generar una sanción penal? Una teoría, digamos, incriminatoria. El fiscal, ¿no? Entonces el fiscal es el que se va a ganar todo el pleito en juicio. Y si se ha realizado un mal trabajo en diligencias preliminares, eso puede ser una debilidad, efectivamente, para la teoría del fiscal. Entonces, vamos a ver todavía. Yo creo que esto puede generar también bastante, ya está generando muchísima polémica, ¿ok? Pero va a traer problemas definitivamente, ¿ok? Bien. Terminadas las diligencias preliminares, existen diferentes posibilidades. Creo que ahí entramos a lo que la Fiscalía puede decidir. Las diligencias preliminares son actos de investigación primeros. Muchos van a cuestionar eso, van a decir, pero doctor, si son primeros actos de investigación, ¿por qué 8 meses es el plazo máximo en procesos complejos? ¿Por qué 36 meses, digamos, en casos de organización criminal, ¿no? Bueno, eso lo ha establecido jurisprudencialmente la Corte Suprema. En el Código Procesal Penal no establecía plazos máximos, recuerden que hemos indicado eso, 60 días y se puede ampliar, pero no señalaba cuál es el plazo máximo de ampliación. Se ha determinado un límite, me parece a mí todavía excesivo, sobre todo ¿por qué? Porque las diligencias preliminares son primeros actos de investigación, ¿cierto? ¿No? No es una investigación propiamente. Por eso la persona que está involucrada se le denomina investigado todavía y no se le llama imputado. Cuando culmina las diligencias preliminares, ahí es donde se puede determinar el cambio de nomenclatura de una persona que ha sido encausada por la comisión de un delito, pero dependiendo de la decisión que tome el fiscal. El fiscal puede tomar en primera decisión, puede tomar como primera decisión archivar el caso. Ve que las diligencias preliminares se han actuado diferentes diligencias, considera que no se cometió delito, de repente que el delito ha prescrito, o que de repente no hay elementos de convicción y que no puede lograr más adelante elementos de convicción que demuestren que una persona está involucrada en la comisión de delito o que se ha cometido un delito. Entonces el fiscal podría archivar a motu propio, sin pedir permiso a nadie. ¿Por qué pasa eso? Porque se supone que todavía recién son diligencias preliminares, primeros actos de investigación. Entonces él tiene a motu propio la posibilidad de archivar. Claro, existe la posibilidad que la parte agraviada, con esta decisión, con esta disposición de archivamiento, pueda presentar una solicitud de elevación de actuados, ¿no? Le pida al fiscal provincial una elevación de actuados y el fiscal provincial tenga que elevar los actuados a un fiscal superior para que determine si continúa la investigación o efectivamente se archiva definitivamente, ¿no? Eso pasa y miren ustedes, si bien es cierto eso ocurre, está dentro del derecho de una persona que se sienta agraviada con la disposición de la fiscalía, que normalmente es la persona
el que se considere agraviado del delito, ¿no? Bien, primera decisión entonces es el archivo. Recuerden que el archivo se diferencia del sobreseimiento en quien emite la decisión. El caso de archivo lo hace el fiscal a través de una disposición. El caso del sobreseimiento lo hace el juez a través de un auto, ¿no? En etapa intermedia. Hay que entender algo que es importante. El Código Procesal Penal ha cambiado de nomenclatura a varias figuras jurídicas para que no genere confusión. Por ejemplo, con el modelo antiguo se denominaba a la posibilidad de que el fiscal archive y que alguien pueda presentar, digamos, una impugnación a ese archivo, se le denominaba a ello recurso de queja de derechos, se llamaba antes. Pero este se confundía con el recurso de queja, que es un recurso impugnatorio, cuando te deniegan un recurso de casación, un recurso de apelación en el Código Procesal nuevo, ¿no? Un recurso, cuando te deniegan un recurso impugnatorio, puedes presentar recurso de queja. Entonces, para no confundir, le ha cambiado de nombre y le ha puesto a esta figura, le ha puesto elevación de actuados, ¿no? Solicitud de elevación de actuados. Y también ha cambiado de nomenclatura. El archivamiento que hace el fiscal se denomina efectivamente archivamiento, y el sobreseimiento que se realiza en etapa intermedia se denomina sobreseimiento porque lo hace el juez ante el pedido del fiscal. Cuando el fiscal, segunda posibilidad que tiene el fiscal, cuando el fiscal considera que puede obtener mayores elementos de convicción, lo que puede hacer es emitir una disposición de formalización de investigación preparatoria. Y pasaríamos con esa disposición de formalización de investigación preparatoria a la segunda subetapa de la etapa de investigación preparatoria. ¿Ok? Que es la investigación preparatoria formalizada. El Código Procesal Penal señala que el fiscal tiene obligación, hay una obligación, enviar copia de esa disposición al juez competente, al juez de investigación preparatoria competente. ¿Ok? Y en esta etapa de investigación preparatoria se pueden presentar medios técnicos de defensa. La parte procesal que lo considere puede presentar cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, puede presentar excepciones, si lo considera conveniente. Y la Fiscalía se encarga de realizar una investigación formal, por eso se llama formalización de investigación preparatoria. Una cuestión que es importante respecto a la formalización de investigación preparatoria. El Código Procesal Penal señala que es una disposición inimpugnable, pero hay un caso en el que se podría cuestionar una formalización de investigación preparatoria. ¿En qué caso? Tutela de derechos. Si es que esa disposición de formalización de investigación preparatoria afecta el principio de imputación necesaria. Eso lo ha establecido la jurisprudencia. Si la disposición de formalización de investigación preparatoria afecta la imputación necesaria, se podría presentar una tutela de derechos contra esa disposición. Fíjense ustedes, es inimpugnable, pero se puede presentar una tutela de derechos. ¿Y por qué? Porque recuerden que con la formalización de investigación preparatoria, la Fiscalía ya tiene que señalar una imputación concreta en contra de la persona, porque la persona cambia su condición de investigado a imputado. Y cuando la Fiscalía imputa, tiene que señalar por qué delito, qué hechos se han realizado, ¿no? Cuál es su grado grado de participación delictiva, ¿no? Y otros factores, obviamente, que están dentro del concepto de principio de imputación necesaria. Entonces, en la formalización de investigación preparatoria o en la investigación preparatoria formalizada, la Fiscalía realiza una investigación formal y busca mayores elementos de convicción. Ojo, se denominan elementos de convicción. Solamente habían 2 casos en los que se puede actuar prueba en esa primera etapa del proceso, incluso en investigación preliminar, que es la denominada prueba anticipada y la prueba preconstituida, ¿cierto? Sabemos que solamente se puede considerar prueba en etapa de juzgamiento porque hay actuación probatoria y valoración probatoria por parte de los jueces. Pero hay 2 excepciones en donde se puede actuar prueba antes. Estamos hablando de la prueba anticipada y la prueba preconstituida. ¿Qué significa prueba anticipada? Es cuando existe un medio probatorio que si esperamos hasta el juzgamiento se puede perder. Un testigo muy importante de los hechos, la ciencia médica ha indicado que se va a morir en pocas semanas. Si esperamos a juicio se muere y se pierde una importante prueba. Entonces la parte procesal que la considere puede solicitar al juez de investigación preparatoria para que el juez de investigación preparatoria lo considere como prueba anticipada y se pueda actuar una audiencia en donde se cumplan todos los requisitos establecidos
en la etapa de juzgamiento, ¿no? El contradictorio, oralidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es prueba anticipada. ¿Y prueba preconstituida cuál es? La prueba que no puede ser realizada en juicio. La prueba que no puede ser realizada en juicio ya se considera prueba preconstituida. Por ejemplo, un levantamiento de cadáver. ¿Se va a poder realizar un levantamiento de cadáver en etapa de juzgamiento? No, solamente una vez se puede realizar. Esa va a ser incorporada al juzgamiento de manera de oralización, ¿no? La parte que considere va a presentarla, va a incorporarla, y si es aceptada por los jueces, pues va a oralizar, y de esa manera se introduce al juzgamiento. Entonces, hay dos excepciones a los elementos digamos, a las pruebas que se actúan en juzgamiento. Dos excepciones que pueden generar de que se considere prueba antes de la etapa de juzgamiento. En primer lugar, la prueba anticipada, y en segundo lugar, la prueba preconstituida. Esas dos son excepciones. Lo que hace la Fiscalía no es buscar pruebas, sino buscar elementos de convicción. Son elementos de convicción porque recién adquieren la calidad de pruebas en etapa de juzgamiento cuando se valora y cuando el juez, a través del principio de inmediación, está frente a la prueba y la puede ver, la puede escuchar, puede percibirla con sus sentidos. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, se realiza esta etapa de investigación preparatoria formalizada, los plazos, ya los indiqué, 120 días, que pueden ser ampliados por 60 días más, ¿ok? A pedido del fiscal antes del cumplimiento de los primeros 120 días. ¿A quién se lo pide? Al juez de investigación preparatoria, fundamentando por qué necesita 60 días más. Puede ser menos incluso de 60 días. ¿Ok? Y el juez también podría darles incluso menor cantidad de días, si es que considera que no es necesario todavía que sean 60 los días de ampliación. ¿Ok? En un proceso común va a ser 120 días y se puede ampliar por 60 días más. En un proceso considerado complejo, ¿ok? 8 meses y que pueden ser ampliados por 8 meses más. El fiscal tendría que solicitarlo antes del cumplimiento de los primeros 8 meses. Si es que lo solicita posteriormente, es temporáneo y ya no correría ese plazo. Se podría presentar un control de plazo, una audiencia de control de plazo, ¿cierto? Al juez de investigación preparatoria, que es un juez de garantías y que se lo tiene que creer el juez, dicho sea de paso, es un juez de garantías. ¿Eso qué significa? Que tiene que proteger las garantías y los derechos de las personas que están involucradas en el proceso, particularmente el imputado. Y muchos me preguntan, ¿pero por qué tantos derechos tiene el imputado? ¿No? Por una sencilla razón, porque el imputado se enfrenta a dos instituciones, policía, fiscalía, con todo lo que eso genera. Por eso es importante el derecho de defensa, porque de alguna manera genera igualdad o paridad o equidad, como ustedes quieran llamar, ¿no? Pero imagínense ustedes, una persona investigada está sujeta a dos instituciones tan fuertes como es la Policía Nacional, con toda la logística que tiene, y la Fiscalía. Claro, con las limitaciones evidentemente que tiene, pero son dos instituciones que tienen toda la logística suficiente, creo que para poder incluso afectar derechos fundamentales de una persona. Por eso es que el juez se convierte en un juez de garantía. Si ante una afectación se puede solicitar una tutela de derechos, ¿no? O cuando el plazo se exceda de los plazos que hemos señalado, se podría presentar una audiencia de control de plazo para que el juez verifique si efectivamente los plazos se han cumplido, y si es así, lo que va a hacer es disponer que la Fiscalía tome una decisión y tome una determinación, obviamente, una decisión final, ¿no? Una decisión final, dándole el plazo, obviamente, que corresponda por ley. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, la investigación preparatoria formalizada se realiza de esa manera, lo realiza, obviamente, ya en este caso dirigida íntegramente por la Fiscalía. Obviamente, desde mi punto de vista, de acuerdo a la Constitución, también serían diligencias preliminares. Eso no es cuestionamiento desde mi punto de vista. La Constitución es clara. Pero lo que yo estoy señalando es que va a haber problemas. Va a haber dimes y diretes. Va a haber ahí problemas entre la policía y la Fiscalía generadas justamente por estas modificaciones. Sobre todo van a haber varios policías que ya van a tener en la mente de que tienen el control absoluto de lo que son las diligencias preliminares. Ojo con ello. Por eso es importante ya prevenir y que la Fiscalía establezca trabajo en conjunto. ¿Qué es lo que he visto que está haciendo la Fiscalía? Y ustedes seguramente lo están viendo. Ha sacado algunas directivas en donde señalan que los fiscales tienen todavía el control, y si se pierde el control, ¿qué tienen que hacer?
denunciar a los policías, ¿no? Denunciar a los policías digamos, en inspectoría, ¿no? Eso se determina, que se denuncia inspectoría, y esto que va a generar, genera problemas. A eso yo apunto, a eso yo voy, ¿no? Entonces se tiene que evitar. ¿Y por qué la policía, y por qué la fiscalía toma esas determinaciones? Porque la fiscalía ya entendió que la policía dice, yo tengo el control de la diligencia preliminar, no me lo van a quitar. Por eso lo hace, ¿no? Ojo, porque esto ya es un pedido bastante antiguo de parte de la policía, como ya les he indicado anteriormente. Vamos a ver algunos comentarios. Vamos a ver un script, vamos a ver algunos, hay varios comentarios. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver un montón, A ver, vamos a ver. Ya, ahora sí. Marcos ya lo leí. Martín dice, doctor, es evidente que esta ley se declarará inconstitucional previa demanda, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con los casos ya iniciados y los que se iniciarán durante la vigencia de la ley? Exactamente. Esa es muy importante la pregunta que hace Martín. Va a generar obviamente conflictos y problemas. Por eso tiene que haber ahorita una coordinación entre la Fiscalía y la Policía, ¿no? Para evitar cualquier tipo de pedido de nulidad posterior. ¡Ojo! Y hay que tener en consideración. Lo que pasa es que la policía no va a entender esto. No va a entender esto. O sea, en el sentido de, no, esto se puede declarar nulo. No, pero la ley es la ley. ¿Por qué? Porque obviamente, como les vuelvo a repetir, los policías no están obligados a ser abogados. Y si es que los policías no tienen formación jurídica fuerte, sobre todo en el ámbito penal, olvídense. Van a utilizar la ley o van a querer aplicar la ley de acuerdo a lo que se señala, de manera literal, ¿no? Entonces, allá hay problemas ahí, Martín, así que se puede evitar, ojo, se puede prevenir, Rodolfo dice, esas diligencias, hablamos de esas diligencias urgentes e inaplazables que pueden ser determinadas en la posterior calificación que haga el Ministerio Público, de ahí su importancia, efectivamente, Rodolfo. Son los primeros actos de investigación. Las diligencias, ¿no? Preliminares, ¿no? Rodrigo dice, doctor, si bien la interpretación de la norma será diversa tanto por la policía como la fiscalía, sin embargo, en cuanto a interpretación de la norma, primará lo señalado por el fiscal como órgano jurídico especializado. En sentido, el Ministerio Público emitió recientemente el reglamento de actuación fiscal en la investigación preliminar, donde se reafirma la dirección de la investigación por parte del fiscal, efectivamente. Tendría que ser así, Rodrigo, ¿no? Tendría que ser así. Pero van a haber conflictos, definitivamente. Y por eso mismo, la Fiscalía, ¿por qué crees que si la Fiscalía lo tendría tan claro, por qué la Fiscalía ha emitido efectivamente este reglamento de actuación? Porque sabe que muchos policías van a decir, no, me estás quitando mis atribuciones, no, ya no son las mismas cosas que antes, no, tú no me puedes decir lo que tengo que hacer. ¡Ojo! Esto va a generarse, Rodrigo. Ya se han generado algunos problemillas ahí entre policías y fiscales cuando los fiscales han dicho al policía, señor policía, haga tal cosa, cual cosa, cual cosa. Y con esto, de repente, se puede generar también algunos problemas. Van a haber policías que van a decir, oye, no me recortes mi actuación, estás limitando mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se van a ver algunos conflictos por ahí. Mijanou, ¿cómo estás? Dice, pero el sobreseimiento solicitado por el fiscal, efectivamente. Cuando no encuentra elementos de convicción suficientes, el fiscal lo solicita. ¿Pero quién lo resuelve? El juez. Y el juez no necesariamente resuelve por lo que dice el fiscal, porque de acuerdo al Código Procesal Penal, y ustedes lo van a ver más adelante en etapa intermedia, el juez, si es que considera que ese pedido de sobreseimiento es injusto o injustificado, emite una resolución y eleva los actuados al fiscal superior para que el fiscal superior decida si hay acusación o se continúa con el sobreseimiento. Miren ustedes. Y no hay afectación del principio de imparcialidad del juez, ojo, porque recuerden que el juez del control de acusación de etapa intermedia es diferente al juez de juzgamiento o a los jueces de juzgamiento. Ojo, hace unos años atrás yo vi un expediente donde unos jueces, miren ustedes con el modelo antiguo, los jueces de la sala superior decían, la fiscalía pedía que no hay lugar a juicio oral para una persona, para varias personas. Una de ellas, la persona que me había dicho que verifique ese expediente. Expediente del año 89, dicho sea de paso. Él estaba buscado muchísimos años por un delito de tráfico ilícito de drogas. Revisé un expediente del 89 y me di con una tremenda sorpresa. Y cómo ha cambiado el derecho de esa época hasta la fecha. Miren ustedes, la sala que dice, por imperio de la ley,
no está mal lo que ha señalado el fiscal. Por imperio de la ley, con una resolución con tres líneas, eleva al fiscal supremo. Y el fiscal supremo dice, no, se tiene que acusar por imperio de la ley. ¿Qué significaba imperio de la ley? Porque a mí me da la gana. Allí sí hay una afectación de imparcialidad. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que van a juzgar? Esos mismos jueces que elevaron el expediente al fiscal supremo. Son los que van a juzgar. O sea, es una condena de todas maneras. Allí sí hay una afectación grave. Y fíjense ustedes cómo se fundamentaba antes por ese criterio de conciencia, por imperio de la ley, ¿no? Eso era antes, miren ustedes. Ahora ya se exige la motivación de las resoluciones, que se respeten las garantías, pero eso me quedé sorprendido, un expediente del 89. Del 89, fíjense. ¿Ok? Rodolfo dice, ¿qué pasa si de la diligencia preliminar surgen elementos de convicción en contra de una persona que acudió como testigo, pero el fiscal nada decide en cuanto a esto, no decide archivo, tampoco formaliza, solo no emite pronunciamiento? ¿Puedo solicitar la elevación de actuados así no hay archivo? Ajá, miren ustedes, pero recuerden que la elevación de actuados es respecto al archivamiento en particular. Allí lo que podría darse es una denuncia, específicamente a aquella persona que no ha sido incorporada a la diligencia, a la investigación preliminar, Rodolfo, ¿no? Una denuncia específica por esa persona, estableciendo los hechos, obviamente, ¿no? ¿Ok? Pudiera presentar una tutela de derecho como víctima si la fiscalía nada dice, a pesar de que se evidencian claros elementos de convicción, incluso reconoce la participación del testigo en los hechos, pero no formaliza y archiva. Mira, Rodolfo, esto es interesante, ¿eh? Has dado en un tema muy importante. Desde mi punto de vista, la tutela de derecho tiene que estar dirigida para el investigado, para el imputado, porque él es el que sufre la persecución penal. En él está en peligro su bien jurídico, el más importante después de la vida, que es la libertad personal. Sin embargo, se ve que la jurisprudencia ha considerado que cualquier parte en el proceso podría solicitar una tutela de derecho. Pero recuerda que la tutela de derecho, Rodolfo, ¿cuándo se da? Cuando se afecta un derecho constitucional, ¿no? Yo particularmente creo que más efectivo podría ser una denuncia aparte a esta persona en particular por los hechos, obviamente, que habría realizado, ¿no? O de repente una ampliación de denuncia en el mismo proceso, considerarlo a esta persona, pero ya sería un poquito riesgoso en el mismo proceso si es que se determina, dependiendo de los hechos, obviamente. Si son los hechos que han sido archivados, lo más probable es que esa ampliación pueda generar también archivamiento, ¿no? Mi Janó dice, escrito de control de plazos. Sí, efectivamente, los plazos tienen que respetarse escrupulosamente, son perentorios los plazos de la investigación preparatoria, ¿no? Mayra dice, necropsia también sería una prueba preconstituida. Muy buena pregunta, Mayra. Desde mi punto de vista, sí. Ojo, pero hay casitos interesantes. Por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes el caso de Marita Alpaca. Mira tú, Marita Alpaca, Mayra. Marita Alpaca, un caso de los años 80, ¿no? 87, 86. Marita Alpaca, secretaria de un importante empresario, sale con él, se van al Hotel Sheraton y ella cae, creo que del 9º, 11º piso y fallece, ¿no? Llega la policía, encuentra en el hotel, en el cuarto, en la habitación, encuentra trago, droga. Le preguntan al empresario qué pasó y él dice, no sé, estamos acá disfrutando. Y ella se lanzó por la ventana. La fiscalía ni la policía le creyó, ¿ok? Pero no tenían un móvil. ¿Por qué él le tendría que haber matado? Se supone que han ido al hotel de manera voluntaria. La chica aparentemente tenían una relación, ¿no?, escondida, una relación sentimental, él con su secretaria. ¿Cuál habría sido el motivo? Hasta que alguien indicó por ahí, la mamá de la chica, de esta chica Marita, y una testigo, una amiga, que ella habría estado embarazada de él. Entonces la fiscalía dijo, ahí está, ese es mi móvil. Este señor la mató porque ella no quería abortar. Él no quería que se sepa esta relación, entonces como no quería abortar, él la mató. Pero ¿qué ocurre? Le habían hecho el protocolo de pericia de necropsia, el protocolo de necropsia, Mayra, ¿y qué resulta? Resulta que no habían determinado si estaba embarazada o no. Entonces en ese momento le hacen la necropsia, pide la fiscalía la exhumación del cadáver. Mira, exhumación del cadáver. Exhuman el cadáver, revisan el cuerpo y adivinan qué pasó. El útero desaparece. Nunca se pudo determinar si estuvo embarazada o no. ¿Qué les parece? Uno de los casos más misteriosos en la historia del derecho penal peruano, ¿no?
Si hay una exhumación, fíjate tú, Mayra, podría ser considerada, fíjate tú, que es una prueba que se puede actuar de manera posterior, ¿cierto? Cuando hay un motivo de exhumación. Hay cosas que son interesantes. ¿Se acuerdan el caso de esta chica, la cantante del grupo Corazón Serrano? Se le procesó al esposo que la habría matado, ¿se acuerdan? Que la había golpeado, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de realizar el protocolo de necropsia, determinan que tiene lesiones en diferentes partes del cuerpo. La fiscalía dice, ¿qué pasó? Él la golpeó en la cabeza y por eso murió de un aneurisma. Porque esa fue la causa de la muerte, un aneurisma. Golpe en la cabeza, generó el aneurisma, los golpes que el marido le dio, ¿no? Bueno, el marido habló con Gisela, me acuerdo en su programa, y no ayudó mucho. Dijo que se había caído su esposa y más bien generó mayor sospecha. Entonces la fiscalía dijo, ya, a ver, háganle protocolo de necropsia. Y el protocolo de necropsia lo hace una médico legista en el Piura, una médico legista, y señala que tiene lesiones en diferentes partes del cuerpo. La fiscalía dice, ajá, demostrado efectivamente que le ha golpeado en diferentes partes del cuerpo. Pero cuando empieza el proceso, ordenan prisión preventiva para el esposo, ¿se acuerdan? Cuando empieza el cuestionamiento de los abogados a ese protocolo de pericia necropsia, ese protocolo de necropsia. Y uno de los cuestionamientos es que lo hizo una médico legista y no un patólogo forense. Y por eso señala lesiones en diferentes partes del cuerpo. Y los profesionales de la clínica donde fue atendida la chica dice que esas lesiones fueron producidas por ellos, porque estaban buscando dónde ponerle, ¿no?, la intravenosa. Y como no veían vena en diferentes partes del cuerpo, lo ponían y se generó esas lesiones en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Lo que generó al final la absolución y el cuestionamiento de ese protocolo de necropsia, ¿no? Ok, Mayra, entonces sí puede ser, siempre y cuando no haya ningún tipo de cuestionamiento más allá, ¿no? Este protocolo de necropsia. Yo tuve hace un tiempito un caso en donde incluso me fui a una convención probatoria con la fiscalía respecto al protocolo de necropsia. La fiscalía dijo, protocolo de necropsia demuestra la causa de muerte, por feminicidio estaban procesando a mi patrocinado. Yo decía, más bien, ese protocolo de necropsia demuestra que mi patrocinado es inocente. ¿Por qué? Porque todas las lesiones eran perimortem, o sea, generadas por la muerte. Todos sabemos que cuando morimos, la sangre ya no se coagula, ya no corre y se generan lesiones en diferentes partes del cuerpo. Todas las lesiones que se verificaron en el cuerpo eran perimortem, ninguna era antemortem, ninguna originadora de la muerte. Entonces, por eso llegué a una convención probatoria, la fiscalía pensaba de que con esa prueba se demostraba efectivamente, pero hizo una mala evaluación, creo, una mala determinación, y más bien ese protocolo de necropsia sirvió a la defensa, ¿no? Porque al final fue absuelto mi patrocinado justamente basado en él. ¿Ok? Hugo dice, ¿cuál es el plazo del fiscal superior para su pronunciamiento en caso de recurso de queja después de que el fiscal emita su disposición de archivamiento? ¿Hay alguna jurisprudencia sobre este plazo para el pronunciamiento de recurso de queja? Bueno, el recurso de queja sí se denominaba, ¿no, Hugo? Ahora es elevación de actuados, ¿no? Bueno, la verdad es un tema, esta elevación de actuados es un tema eminentemente interno de parte del Ministerio Público. Desconozco si de repente, creo que ni siquiera en la ley orgánica se ha establecido un plazo, ¿no? Creo yo. Pero tiene que ser un plazo obviamente suficiente. ¿Por qué? Por una cuestión que es importante, Hugo, que es determinante. El plazo de investigación que corre. ¿Podría esto generar? ¿Qué podría generar? Podría generar un periodo de control de plazos. Entonces, eso creo que es importante considerar al momento de que los fiscales superiores tomen una determinación, ¿no? Una decisión. Vijanou dice, doctor, si ya la persona está sentenciada y ésta se percata que durante el proceso hubo una vulneración de su derecho, su derecho de defensa, ¿qué cabría hacer ahí? ¿Una revisión de sentencia para que se baje la pena impuesta o la revisión de expediente? ¿O se podría aún presentar una tutela de derecho? No, tutela de derecho, Vijanou, solamente se puede presentar en investigación preparatoria formalizada, solamente en esa etapa, ¿no? En etapa intermedia se puede pedir un sobreseimiento, por ejemplo. En etapa de juzgamiento se va a actuar la prueba, pero lo que podría darse, si es que hay nuevos elementos que puedan demostrar que la sentencia es injusta, Vijanou, un recurso de revisión, que es el único caso que rompe la cosa juzgada en el ámbito procesal penal si desfavorece al reo, si es una sentencia condenatoria. Ojo, si es absolutoria, es intocable. Pero, en el peor de los casos, de repente, si la afectación es bastante grave y vulnera prácticamente todo el proceso, podría presentarse incluso una
una acción de garantía, de repente una acción, un habeas corpus en el ámbito penal, porque está en juego obviamente la libertad de la persona, ¿no? Marco Antonio dice, ¿qué pasaría si en la etapa de formalización de investigación preparatoria el fiscal no formaliza sin tener elementos de convicción y luego ve que tampoco hay que actuar y lo lleva a un sobreseimiento? Habría cometido una falta, ¿por qué no tuvo prueba en las diligencias preliminares y para que no prescriba lo formaliza? Esto sucede mayormente en los delitos de falsificación y cómo queda la persona procesada que no tenía nada que ver, gasto dinero efectivamente. Hay una generación de perjuicio, Marco Antonio, pero para eso justamente les decía que en el caso de que no se cumpla estrictamente con el principio de imputación necesaria, se puede presentar una tutela de derecho en contra de una disposición de formalización de investigación preparatoria. Yo tuve un caso, te cuento, Marco Antonio. La fiscalía decía que mi patrocinado había cometido efectivamente delito de falsificación de documentos. Tal persona A cometió falsificación de documentos y afectó el principio de imputación necesaria. ¿Sabes por qué, Marco Antonio? Porque no señaló qué tipo de hecho habría cometido. La falsificación de documentos en general, artículo 427, tiene 3 conductas, ¿no, Marco Antonio? ¿No? Falsificar en todo, falsificar en parte o adulterar un documento verdadero. La fiscalía no señaló específicamente cuál habría afectado y por eso generó, miren ustedes, una tutela de derecho. Marco Antonio, hay que valorar la tutela de derecho en esos casos. Hugo dice, ¿qué sucede si llega una denuncia directamente a la fiscalía? ¿Esta tiene que avisar a la policía a través de un documento para que inicie diligencias penales? Sí, Hugo, definitivamente. Eso es lo que dice el Código Procesal Penal. ¿Quién abre la investigación preliminar? La fiscalía. La fiscalía lo abre, ¿no? Hemos indicado que si hay detenido, flagrancia, lo tiene que hacer en 24 horas el fiscal, ¿no? Y si hay una denuncia presentada ante la fiscalía al abrir la investigación tiene que correr traslado obviamente a la policía para que comiencen las diligencias preliminares. Lo ideal sería estableciendo una estrategia conjunta. David dice, doctor, buenas noches. Antes de la entrada en vigencia de la ley 32.130, la policía llevaba cierta investigación por encargo del Ministerio Público y su investigación nunca ha sido exitosa. La policía no trabaja de manera óptima y no remite los actuados a la Fiscalía sin la realización de varias diligencias. Con la entrada en vigencia de la nueva ley, ¿cuál sería la actuación del Ministerio Público, archivar o ampliar? Miren ustedes, esto va a generar un problema grande, porque también hay un cuestionamiento que se hace y no hemos hablado acerca de esto. La policía se supone que está preparada para investigar, pero la pregunta es, ¿verdaderamente está preparada para investigar? Si muchas veces la policía investiga de acuerdo a la experiencia que ha obtenido y muchos jóvenes policías inmediatamente los ponen a investigar o no. Antes existía la Policía de Investigaciones del Perú, ¿cierto? Que se encargaba exclusivamente de investigar. Ese es un tema también importante, un tema importante que va a generar también debate. ¿La policía sí está preparada para investigar? Dice, no, la fiscalía no está preparada, pero la policía sí lo está. Ojo, vemos, por ejemplo, en muchas comisarías, los policías instructores son policías que recién han salido prácticamente de la escuela. Y ahora salen de la escuela ni siquiera cumpliendo todo el plazo que antes los policías cumplían. Ojo, Rodolfo dice, es que estaba denunciada, dice. José Lizano dice, debido proceso, efectivamente, una garantía. Hugo dice, doctor, ¿qué sucede si a una persona nunca tuvo abogado defensor ni tampoco presentó medios de prueba que lo eximan de un presunto delito, presentación agravada, por desconocimiento, ya que es de la sierra? Sin embargo, la fiscal ya dispuso la formalización de investigación preparatoria. ¿Qué se puede hacer para demostrar su inocencia? Pues presentar los elementos de convicción, participar en las diligencias ordenadas por la fiscalía, cuestionar los elementos de convicción para buscar que la fiscalía al final pida un sobreseimiento. Ya no va a quedar otra cosa, ya no puede archivar a motu propio. Hasta terminando las diligencias preliminares podría hacerlo. Cuando formaliza el fiscal, ya no lo puede hacer. Ojo, que el fiscal también tiene otra posibilidad, la posibilidad de presentar una acusación directa. Si tiene suficientes elementos de convicción obtenidos en diligencias preliminares, puede acusar directamente y ya no realiza la investigación preparatoria formalizada. Pero eso sí es que considera que tiene suficientes elementos de convicción para acusar. Y pasaríamos a la segunda etapa del proceso penal común, que es la etapa intermedia. Indira dice, doctor, si la denuncia se inició antes de la vigencia de la ley 32.130 y aún está en etapa de investigación preliminar, donde ya han dispuesto relación de diligencias, ¿el fiscal va a incorporar a la policía o cómo se sigue el proceso? Importante pregunta, Indira. Se tendría que realizar, obviamente, la actuación de acuerdo al código, pero como son primeros actos de investigación y si la fiscalía lo ha realizado, tendría que continuarlo o tenía que formalizar, Indira.
ya toma a la policía para que realice. Ojo, que también antes de la modificación también pasaba eso. Ojo, eso también es importante indicar. La fiscalía agarraba y le decía al policía, señor policía, le doy la carpeta para que realice determinadas diligencias en determinada fecha. Podría pasar también, igual que ocurría antes de la modificatoria. ¿Ok? Eso podría ocurrir. Sharon dice, en la cuestión previa, doctor, ¿en qué etapa se presenta y en qué caso, en qué oportunidad, bajo qué casos? Por un ejemplo, por favor. Sharon dice, la cuestión previa es cuando no se cumple con un requisito de procedibilidad, Sharon. ¿Cuándo ocurre esto? Hay delitos que tienen requisito de procedibilidad. Por ejemplo, el delito de libramiento indebido. Yo te debo plata, tú, Sharon, me dices, cóbrame, te firmo un cheque, tú vas a cobrar el cheque no tiene fondos. ¿Tú me vas a denunciar ahí? No. El Código Penal dice que primero tienes que mandarme un documento solicitándome el pago en 3 días de ese cheque. 3 días. Una carta notarial o cualquier otro documento fidedigno. Normalmente una carta notarial se utiliza en estos casos, ¿cierto? Si tú no haces eso, la conducta todavía no es delictiva. Si tú me denuncias sin haber hecho eso, presentarme de repente una carta notarial, un documento, dándome 3 días, yo puedo presentar una cuestión previa ante el juez de investigación preparatoria en etapa de investigación preparatoria formalizada, ¿no? Y mira tú, Sharon, también se puede dar en etapa intermedia, ¿no? Sin ningún problema, porque el Código Procesal Penal establece, en el caso de las observaciones, para presentar las observaciones a la acusación, puedes presentar también medios técnicos de defensa. Entonces, fíjate tú, lo que tú vas a indicar es, él ha cometido delito, yo voy a presentar una cuestión previa, porque no se cumplió ese requisito de procedibilidad, nunca me notificó. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El proceso se va a declarar nulo y todo se va a retrotraer hasta el momento en que no se cumplió ese requisito de procedibilidad. Se declara nulo todo el proceso. ¿Ok? Y hay varios delitos en los que se requiere, primero, un requisito de procedibilidad. Si no se cumple ese requisito de procedibilidad para que la conducta sea delictiva, no puede ser, pues, no puede haber proceso, no puede haber investigación. ¿Ok? ¿Ok, Charo? Celia dice, doctor, buenas noches, la Fiscalía de Familia derivó a la Fiscalía Penal el caso, pero hasta el momento no se pronuncia. ¿Qué se puede presentar, doctor? Habría que ver el tema de un escrito solicitando efectivamente el pronunciamiento, señalando que los plazos están corriendo, ojo, pero hay que ver si es que la Fiscalía no abrió investigación. Se puede utilizar justamente estas modificatorias que hemos visto en el Código Procesal Penal señalando cuál es el plazo que tiene la Fiscalía para abrir una investigación, porque la Fiscalía también puede, ojo, algo que es bastante raro, Celia, pero puede hacerlo, puede rechazar de plano una denuncia o puede considerar que no constituye delito una conducta. Entonces hay que ahí solicitárselo a la Fiscalía, que lo haga de manera inmediata. Ojo, esto puede generar un delito también, ¿no? Omisión de denuncia, por ejemplo. No, omisión de denuncia no. Omisión del ejercicio de la acción penal, por ejemplo. Ojo, ¿no? Ojo. Y también puede haber también una responsabilidad administrativa también, ¿no? Por la demora. Porque esto puede generar que los plazos corran, se cuestione efectivamente los plazos y que la Fiscalía no pueda realizar ningún tipo de diligencia, ¿no? Eso se tiene que evaluar. Wilford, ¿cómo estás, Wilford? Dice, doctor, antes solo se preparaban 6 meses, ahora es 3 años, como mínimo 2 años, y en esas escuelas los forman para investigar. Bueno, eso sería bueno, porque yo tenía entendido, Wilford, que en algunos casos a los 6 meses los sacaban y muchos iban a investigar directamente, ¿no? Luisa dice, doctor, buenas noches. ¿Es ejecutable la variación de la pena de prestación de servicios comunitarios por la efectiva que se dio por 1 año? Pago de reparación civil, prestó servicios comunitarios un solo mes y ya pasó 3 años que no ejecutó. Se puede solicitar la prescripción de la acción penal y o tutela de derecho. Tutela de derecho no, solamente hemos indicado que la tutela de derecho es cuando hay afectación de derechos fundamentales, pero en etapa de investigación preparatoria formalizada. Ahí es lo que se puede solicitar si es que ha prescrito la prescripción de la acción penal, si es que efectivamente prescribió, ¿no? Si es que efectivamente prescribió. Ojo, pero tú estás, creo que, hablando de la prescripción de la pena, más que la prescripción de la acción penal, porque veo que está condenado. Ojo, ahí no sería prescripción de la acción penal, sino prescripción de la pena. Pero verifica bien si se cumplen los plazos de prescripción de la pena, estimada Luisa. ¿Ok? Que es otra cosa, ¿eh? La prescripción de la pena es diferente a la prescripción de la acción penal. Wilford, algo que en las escuelas de derecho solo nos forman en la interpretación de la ley. Sí, efectivamente, es importante la interpretación. Muy bien, Sharon. Mi hija, no. Doctor, entonces
El AC 01-2023, que habla sobre la revisión de la sentencia, se podría aplicar en el recurso extraordinario de revisión de la sentencia, en estricto sobre la pena impuesta. La revisión, el recurso de revisión, se establece cuando exista una injusticia. El Código Procesal Penal señala cuáles son las 6 circunstancias específicas en donde podría aplicarse este recurso, que no es un recurso, es una acción desde mi punto de vista. Porque recuerden que no hay plazo, puede ser presentado en cualquier momento, ¿ok? Y bueno, se tiene que demostrar. Ahora, Mijanov, hay una cuestión importante. Del 100% de acciones de revisión que se presentan, la gran mayoría son denegadas. ¿Ah? Tiene que ser bien fundamentado, es bien raro lograr un recurso de revisión, tiene que ser un caso muy fuerte, que se demuestre que hay una injusticia en una sentencia. Luis Amar dice, doctor, si la defensa no presentó una cuestión previa porque nunca notificó en lo extrapenal y penal y ya están en juicio en la etapa de sentencia en el caso de omisión de asistencia familiar, ojo, si hay una cuestión previa se podría aplicar. Si no hay una cuestión previa, si no se pudo presentar cuestión previa, si ya estamos en etapa de juzgamiento, puede ser un cuestionamiento ello. O sea, que no se cumplió un requisito de plausibilidad sigue siendo un elemento de defensa. Porque si no se cumple un requisito de plausibilidad, Luisa, no hay delito. Por ejemplo, yo no cumplo con mi pago de alimentos a mis hijos. No es suficiente para que tenga yo un proceso penal. Tendría que el juez haberme requerido el pago de alimentos y darme un tiempo que yo no cumplí. Recién en ese momento podríamos hablar de delito. Entonces, como elemento de defensa se podría indicar que no habría delito porque se había incumplido efectivamente con ese requisito. O sea, no es necesario solamente presentar un requisito. Además, una cuestión que es interesante, Luisa, muy importante, el Código Procesal Penal señala que estos medios técnicos de defensa pueden ser declarados de oficio por el juez. Y a veces yo me ha pasado que yo no se ha presentado en un momento posterior, yo he asumido la defensa, me he dado cuenta que ocurre y se lo pido al juez, pero le pido al juez que el juez lo resuelva de oficio. Eso también puede ser. Tú puedes presentar un escrito al juez y le dices, señor juez, de oficio, usted resuelva. Eso también podría ocurrir. O en el caso, por ejemplo, de este medio técnico de defensa, no sería una conducta delictiva y por tanto no podría merecer una sanción penal porque no se cumple con todos los requisitos establecidos en la ley. Tanis dice, sí docente, 6 meses y salen, en otros casos un año y medio. Bueno, qué pena. Lombardo, doctor, muchas buenas noches. En el caso de un fiscal de DOAF determinó archivar el caso ya que la madre con la menor nunca se presentó y mencionó además que en caso de repetirse el hecho se desarchivará. ¿Cómo puedo borrar esa denuncia para que no tenga antecedentes penales? Ya el Tribunal Constitucional peruano ya estableció, el TC ha establecido que se tienen que borrar la inscripción, ojo, la inscripción en el registro del Ministerio Público. Es más, ustedes pueden ingresar a internet, Lombardo, y ver cuál es el documento que pueden presentar en la Fiscalía para que se borre del sistema, porque muchas veces eso puede generar algún tipo de problema, ¿no? Ahora, un archivamiento de la Fiscalía es cosa decidida, no es cosa juzgada. ¿Eso qué significa? Que puede ser reabierto si es que hay nuevos elementos de convicción. Ojo. Rodolfo, gracias Rodolfo. María, doctor, en un proceso de hurto el agraviado denuncia ante la Fiscalía, antes de la notificación a las partes llega un acuerdo de la entrega del hurtado, firmando un escrito en el cual firman ambas partes. Ahora la Fiscalía notificó a las partes para declaración. ¿Qué escrito podría presentar o sería recomendable acudir o conversar con el agraviado para que desista de su denuncia? Podría ser, obviamente, desistir de su denuncia. No desistir, porque no hay desistimiento. Porque cuando una persona denuncia, si no es de ejercicio privado de acción y es ejercicio público de acción, el caso de hurto es de ejercicio público de acción, ya de oficio la Fiscalía investiga proceso. Pero existen figuras, por ejemplo, María, te recomiendo que veas artículo 2 del Código Procesal Penal, lo que se llama acuerdo reparatorio. Si se da en el acuerdo reparatorio, tú me estás hablando de hurto. Si es un hurto simple, podría haber un acuerdo reparatorio. Si hay un acuerdo reparatorio, bastaría con este documento, se presenta al fiscal y tendría que el fiscal emitir una disposición de abstención del ejercicio de la acción penal, o sea, archivamiento. Ojo, artículo 2, fíjate si se cumplen los requisitos de un acuerdo reparatorio. Artículo 2, Código Procesal Penal, María. Gracias. David, doctor, en casos de OAF se entiende que el Ministerio Público al recibir los actuados por parte del juzgado de paz letrado debe incoar el proceso inmediato, pero ¿qué pasa si este juzgado no remite los actuados completos, entre ellos las cédulas de notificación que acredita válida la notificación? ¿Se debe iniciar la investigación y remitir a la Policía Nacional o se procede a devolver los actuados al juzgado? Bueno, si está incompleto y si se ve que hay elementos que son muy importantes para realizar una investigación, lo ideal es
solicitar todos sus documentos, así que devolver sería lo ideal, ¿no? Porque imagínense ustedes, eh, realizar un acto, digamos, que pueda generar algún tipo de afectación por falta de información o por falta de documentación, ¿no? Esto puede generar responsabilidades, así que hay que tener mucho cuidado con ello. Kimberly dice, ¿se puede dictar prisión preventiva antes de ver la excepción de improcedencia de acción? ¿Sería? Bueno, sí, evidentemente sí, ¿no? Claro que el hecho de que exista una prisión preventiva puede ser un elemento negativo para una excepción de improcedencia de acción, porque recordar que uno de los presupuestos de la prisión preventiva son los suficientes elementos de convicción, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el juez, si da prisión preventiva, es porque considera que hay suficientes elementos de convicción que involucran a una persona en la comisión de delito. Entonces, luego presentar una excepción de improcedencia de acción, nos vamos a dar la idea de que ese juez puede rechazar esa excepción de improcedencia de acción, puede declarar infundada, ¿no? Porque ¿cuándo se presenta la excepción de improcedencia de acción? Cuando el hecho no constituye delito o cuando no es justiciable penalmente. ¿Okay? Así que de repente va a caber lucharla en segunda instancia o incluso, Kimberly, a través de recurso de casación, puede ser, como ha ocurrido hace un rato, ¿no? Con un conocido abogado que ha tenido que ir hasta la Corte Suprema vía recurso de casación y ha logrado que le declaren excepción de improcedencia de acción en base a las modificaciones que se han hecho a la organización criminal, al delito de organización criminal, ¿no? Que la Fiscalía consideraba que él estaba involucrado en una organización criminal, pero con todas las modificaciones y cambios, la Corte Suprema, miren ustedes, ha declarado fundada su excepción de improcedencia de acción. Hugo dice, ¿se puede solicitar una pericia grafotécnica en la etapa intermedia? ¿La pericia grafotécnica la hace el Ministerio Público o lo tiene que buscar en forma privada la parte interesada? A ver, ya ustedes van a ver seguramente después de esto, etapa intermedia. En etapa intermedia el juez sí puede realizar actos de investigación. Obviamente esto es, Hugo, rarísimo. Los jueces de investigación preparatoria no les gusta. No les gusta realizar ningún tipo de acto. He visto casos muy extremos. Si es necesario, estrictamente necesario, se podría hacer, pero se tenía que solicitar, Hugo. Dentro de los 10 días de comunicada la acusación o el sobreseimiento, se podría solicitar al juez, señor juez, necesita esta prueba. Y el juez la podría ordenar que la realice algún órgano oficial, porque eso le va a dar mayor poder y mayor fuerza a esa pericia, mi estimado. ¿Ok? Muy bien. Los dejo porque tengo otra actividad que ya le estoy haciendo bastante tarde y de ahí tengo clases todavía. Les agradezco muchísimo por sus preguntas. Recuerden, concluye el fiscal, concluye la investigación preparatoria y tiene 15 días para emitir su decisión final, o sobresee o acusa. 15 días. Y si es organización criminal, si es casos complejos, 30 meses. Perdón, 30 días tiene para pronunciarse. ¿Ok? Y bueno, luego de ese pronunciamiento, sea de acusación, sea de sobreseimiento o sea mixto, se va a correr traslado a las partes y van a tener 10 días para presentar las observaciones o lo que consideren pertinente, medios técnicos de defensa. Y eso ustedes lo van a ver en la segunda etapa de este proceso, que es la etapa intermedia, que recuerden que es una etapa tremendamente importante. Muchos lo ven, dicen, no, etapa intermedia formalismo. No, falso. Falso. Tremendamente importante. En algún momento, si tenemos la posibilidad, les voy a contar todas las experiencias que he tenido respecto a etapa intermedia para que ustedes se den cuenta qué tan importante puede ser, sobre todo porque presentamos prueba, sobre todo por eso, sobre todo porque cuestionamos la prueba obtenida por la Fiscalía, ojo, y a veces la Fiscalía no muestra todas las pruebas, a veces muestra las pruebas que le conviene. He tenido casos de esos, en donde yo he tenido que presentar prueba actuada por la Fiscalía que la Fiscalía no presentó porque no le convenía. ¡Ojo! Los dejo. Muchísimas gracias. Les envío un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes. Se me hace tarde, como les digo, si no, me encantaría tener más tiempo con ustedes. Los miércoles estoy bien ajustadito. Un abrazo de todas maneras a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Un beso para todos ustedes. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Nos vemos en nuestro próximo evento académico. Gracias por la excelente ponencia. Muy buenas noches. Saludos a la distancia.